Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué lindo es sentir ese deseo de conocer a Dios, de buscar primeramente a Dios en todas sus formas, en estudiarlo, en comprenderlo, en entender su plan para redimirnos. Es algo hermoso realmente compartir, estudiar, profundizar en los tesoros del conocimiento de Dios al estudiar su palabra. Sean todos bienaventurados en el nombre de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar un tema que está a veces en nuestra mente, en la mente de todo cristiano, porque cuando más se consagra al Señor, más pruebas vienen. Así es que el tema en esta ocasión es en la escuela del sufrimiento. ¿Qué lugar tiene el sufrimiento en nuestra salvación? Vamos a orar para que Dios nos sepa explicar sobre este tema. Oremos. Eterno Dios, gracias nuevamente por poner en nuestros corazones escuchar tu palabra, estudiar tu palabra, escudriñando cada día las escrituras. Gracias porque a través de este estudio te conocemos mejor tu carácter. Conocemos mejor tu carácter y entendemos mejor el plan para redimirnos. Invitamos tu presencia con nosotros. Somos seres finitos. Nuestra mente es una mente pequeñísima, pero nos has aconsejado que el que tiene falta de sabiduría que te busque. Y queremos ser de esos. Humildemente buscamos el conocimiento necesario para poder entender el plan de redención y poder ser salvos. Manifiéstate a nosotros a través de este tema, a través de tu palabra. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro texto base será Zacarías capítulo 13. Zacarías es uno de los profetas menores. Después de Daniel están los profetas menores. Zacarías capítulo 13 y versículo 9. Zacarías 13:9. Y la palabra de Dios dice: pasaré por fuego esa tercera parte, y los fundiré como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré, pueblo mío, y cada uno de ellos dirá, el Señor es mi Dios. Miren, yo creo que en este versículo, en este pasaje bíblico, está condensado el porqué del sufrimiento. Aunque vamos a entender y vamos a estudiar profundamente este tema en la escuela del sufrimiento, pero si vamos despacio con este pasaje bíblico, podemos entender que si Dios permite el sufrimiento, tiene objetivos sublimes para nosotros. Y como vamos a entender, por muy dura que sea la prueba, por muy duro que sea el sufrimiento, Dios tiene un límite y no nos va a probar más de lo que podemos soportar. Pasaré por fuego esa tercera parte, no a todo el mundo, no a toda la gente en sí. Dios tiene un propósito. Pasaré por fuego esa tercera parte y los fundiré como se funde la plata.
Los probaré como se prueba el oro. Saben que tanto el oro como la plata para darle su mayor valor tiene que pasar por un calentamiento terrible a altísimas temperaturas. Entre más alta es la temperatura, sale más puro el oro, sale más pura la plata. Ellos invocarán mi nombre. ¿Cuál es el objetivo en medio de la prueba, hermanos? Que clamemos a Dios. Y Él responderá. Y les diré, mire, al final yo clamo, Él responde y yo entiendo que Dios ha permitido la prueba y yo les reconozco, dice, y les diré, pueblo mío. O sea, Él no va a probar cualquier cosa, hermanos. Él va a probar a su pueblo. Y yo les responderé, les diré, pueblo mío, y cada uno de ellos en forma individual. Cada uno, el pueblo de Dios es un pueblo formado por individuos. Y cada uno de ellos dirá, el Señor es mi Dios. La prueba no puede alejarnos de Dios. La prueba tiene que acercarnos a Dios y a través de las pruebas conocer a Dios y tener confianza en ese Dios. Es necesario, en otras palabras. Pero un solo texto, vamos a estudiar algunos otros. En el libro Profetas y Reyes, dice Profetas y Reyes, disculpen, página 208. La palabra de Dios dice, nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. El ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. Mientras Dios tiene que darle la oportunidad al último de los habitantes de la tierra para hacerles conocer que hay un plan para redimirlos. Mientras esa persona no conoce, Dios alarga su misericordia y protege incluso a los impenitentes. Pero llega un momento que la gracia de Dios se acaba. Y cuando todo mundo haya comprendido el plan de redención, tiene ya la capacidad para decidir a favor o en contra. Y el ángel de la misericordia alza su vuelo para no regresar jamás. Es interesante. Es interesante saber que todo tiene un propósito para nosotros en el plan de redención. Y nosotros debemos experimentar algunas situaciones y cuando las experimentamos y nos afianzamos de Dios, tenemos la seguridad de que fue por nuestro bien. En Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 28, encontramos también la siguiente cita. La cita anterior que acabo de leer, hermanos, dice que nos hallamos en el mismo umbral. Umbral es la puerta que separa el exterior del interior. O sea, estamos en la puerta. Hablamos, dice, nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos, donde los poderes del mal, los demonios, unidos a Satanás y a todos los impenitentes, desatarán la crisis
y no solo para el pueblo de Dios, sino para la humanidad entera. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 28. La transgresión casi ha llegado al límite máximo. La confusión llena el mundo y pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror porque el fin está muy cerca. La transgresión casi ha llegado a límites máximos. Yo pienso, hermanos, que ya no puede haber más límites. Miren, la marihuana en algunos lugares ya es algo legal. Así es que ahora la persona puede usar la droga en forma legal. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Todo lo que es la ideología de género, que tiene que ver con más de 100 formas en que yo puedo declarar lo que yo quiero en cuanto al sexo. Si yo nací mujer, yo puedo decir, no, yo quiero ser hombre, o viceversa. Bueno, esto ya no tiene límites. Las cosas están saliendo que ya a los niños se les va a enseñar. Si usted es Juanito, pero quiere ser Juanita, adelante. Si usted es Pedrito, pero quiere ser Pedrita, adelante. Si usted quiere casarse con su mamá, sí, cásese. Casarse con su papá, cásese. Hay países en Europa que ya el incesto ya no es algo ilegal. La zoofilia, el que usted se quiera casar con un animal, con una bestia. Hermanos, esto está llegando a momentos insospechados. En Puerto Rico hace poco se celebró una boda masiva de personas homosexuales, diciendo que ahora sí, ya lo lograron, están felices. Yo vi ese reportaje, personas ya bien grandes de edad, casadas, ¿verdad? Casadas, mujeres con mujeres, hombres con hombres, besándose en la boca, y los niños tienen que adaptarse a eso. Ellos tienen que en su mente, ¿verdad? El cantante Ricky Martin, por ejemplo, ya ahorita no sé si lleva 3 niños adoptados con su pareja homosexual, ¿verdad? Y los niños tienen que ver que papi y mami están juntos, o papi y papi, ¿verdad? No sé cómo los niños tienen que ir adaptándose a eso, hermanos. El modelo de la creación vale por nada. El mismo Papa Francisco ha pedido que se legalicen las bodas entre homosexuales o de las preferencias que sean, ¿verdad? Qué terrible. La transgresión casi ha llegado a su límite máximo. Esto lo dijo ella ya por 1880, algo así. Imagínense ahora, hermanos. La confusión llena el mundo. La confusión. Todos los programas actuales de educación van a estar saturados de confusión, ¿verdad? En algunos lugares se está pidiendo que ya no hayan baños de caballeros ni baños de damas, sino que cada uno entre a donde quiera. Si es hombre, que entre al baño de las hembras y cosas como esas. Hay confusión en el mundo. Por eso es que Dios tiene que intervenir prestamente. En Lucas 21, 25 y 26, la palabra de Dios dice cuál va a ser la situación al final del tiempo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y miren, no es por nada, hermanos,
muchos meteoritos están cayendo en diferentes lugares del mundo. El sol está, según los estudios, está cambiando. La luna, pues, diferentes señales, que lunas rojas, que eclipses que no se dan tan fácilmente. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, miren la señal, una señal categórica que nosotros estamos viviendo hoy en día. En la tierra, angustia de gentes por la confusión del sonido del mar y de las ondas. Este día anterior, hoy estamos en 4 de marzo, ayer, que fue jueves, hubieron 3 terremotos en Nueva Zelanda. No, ¿en dónde? En Noruega. Yo confundo esos lugares. Pero ahorita 3 terremotos, 2 de 7 grados y el último de 8, que ha provocado y está una alerta de tsunami en toda la costa del Pacífico. Todo lo que pega con el Pacífico en América, hasta Chile, Centroamérica. La gente con alerta de tsunami huyendo de los lugares cerca del mar, subiendo a lugares altos, angustias de las gentes, secándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Se están viendo cosas en la naturaleza que no se habían visto, como que en Arabia Saudita, hermanos, esté nevando tremendamente. España casi congelada por estos días atrás. Se están viendo cosas en la naturaleza que nunca antes se habían visto. Porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Hay tantas cosas que están apareciendo en el cielo. Aparición en la naturaleza, pero también apariciones manipuladas por la tecnología a través de los proyectos Bluebeam, HAARP, y estos proyectos tienden a trastornar la atmósfera, provocando todas estas cosas en la naturaleza. El proyecto Bluebeam haciendo apariciones en el cielo de ciudades, de figuras, de ojos, espantos en los cielos. Porque dice, las virtudes de los cielos serán conmovidas. En el libro Joya de los Testimonios de la hermana White, tomo 3, página 280, podemos leer una descripción tremenda, hermanos, de lo que está aconteciendo y a punto de estallar sobre la tierra. Yo por eso digo la Biblia y el espíritu de profecía. Dice lo que voy a leer primero. Está en Profetas y Reyes, página 394. Profetas y Reyes, página 394. Miren, hace más de 100 años que Dios le reveló a su sierva lo que iba a acontecer al final de los tiempos. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes, mire, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de toda clase, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Estadistas, gobernantes,
gentes analistas, analistas políticos, analistas economistas con másteres en economía, están siguiendo los acontecimientos. Y mire lo que ella dice: observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Más claro no se puede. Para que alguien haya dicho 100 años, más de 100 años atrás, esto fue dicho en 1914. Esta parte que acabo de leer. Los gobernantes, los estadistas, los analistas, los economistas, los sismólogos, todo mundo converge que el planeta ha entrado a una fase de no reversa, que algo espantoso está a punto de ocurrir. Para los economistas sería el reseteo económico. Para los políticos y economistas sería el nuevo orden mundial, donde todo elemento religioso, político y económico tiene que formar un solo bloque. Estamos a punto de nada más cerca de la realidad. Ahora en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 280. Esto que voy a leer lo dijo la sierva de Dios, lo escribió en 1909. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social. ¿Qué país del mundo socialmente ahorita está estable? Ningún país del mundo, hermanos. La inestabilidad social, las amenazas de guerra. Miren, Biden acaba de dar orden de atacar Siria, si no mal recuerdo. Eso está ahí solo una mechita para que eso estalle a nivel de guerra terrible. Dice, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan. Las agencias del mal, ¿saben quiénes son, hermanos? Las sociedades secretas, los Illuminati, los masones, los jesuitas, todas estas que antes eran secretas, ¿verdad? Estas que son las que dominan realmente el mundo. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios, oigan esto, hermanos, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Pronto vendrán tiempos angustiosos. En medio de estas escenas que acabo de describir, que no es lo que ella proyectó para el futuro, para nosotros eso ya no es futuro, para nosotros es presente, es profecía en desarrollo, no hay lugar a dudas. Lo más triste es que los economistas, los gobernantes, los estadistas, todo mundo converge en que algo horrible está a punto de ocurrir, que vamos a un nuevo orden mundial que ya comenzó, y lo triste es que muchos en nuestra iglesia ni siquiera se dan por enterados. En medio de estas escenas, ¿qué pasará con el pueblo de Dios? ¿Realmente el pueblo de Dios estará inmerso en esta angustia final? Vamos a la Biblia.
Vamos a la Biblia. Mateo 24:9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Satanás está provocando todas estas cosas en la naturaleza, en la economía, para formar el nuevo orden mundial y dominar el mundo entero, como lo dice Apocalipsis 13, que la primera bestia dominará toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero lo interesante es que de todo esto, cuando el verdadero pueblo de Dios no se una con todas las demás iglesias para adorar de la misma manera como ellos adoran, no de acuerdo a la Biblia, para adorar en un día que no autoriza la Biblia, se culpará a los hijos de Dios de que por ellos, porque no nos unimos con ellos, es que se están produciendo todas estas cosas. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El 21. Porque habrá entonces gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora. El 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne, miren, aún el pueblo de Dios, si Dios no interviene y acorta esos días de aflicción, ninguna carne sobreviviría. Mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. En Juan 18:20 dijo Jesús: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Bueno, otros hablan de un rapto secreto. Algunos argumentan que el pueblo de Dios no pasará por la gran tribulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habrá un rapto secreto. La Biblia no enseña eso. Cuando Jesús enseñó en Mateo 24, en Lucas 21, Marcos 13, el sermón profético, si ustedes leen, el pueblo de Dios estará en la gran tribulación. Otros hablan de un rapto secreto. Bueno, la Biblia no autoriza esa enseñanza, pero un día vamos a estudiar estas partes en forma bien específica. Pero la Biblia enseña que el pueblo de Dios tendrá gran tribulación. Y miren lo que dice Apocalipsis 7, 13 al 17. Dice el 13. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan ve un grupo de personas vestidas de ropas blancas y uno de los ancianos, de los 24 ancianos, le dice a Juan: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. El grupo final pasará por la gran tribulación. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven de día en su templo, de día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre. ¿Por qué dice que no tendrán más hambre? Porque pasaron, hermanos. No tendrán ni sed. ¿Por qué dice que no? Porque padecieron de sed. Aunque fueron preservados por el poder de Dios,
y su pan y sus aguas estuvieron seguros, pero sí padecieron. Y el sol no caerá más sobre ellos. Acuérdense que hay una de las plagas finales es el recalentamiento. El sol quemará a los humanos. Pero, y dice que ellos soportarán el calor milagrosamente protegidos por Dios. Por eso dice, el sol dice, el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. En otras palabras, el grupo final sufrirá o no sufrirá. Será protegido y sostenido por Dios. Eso es un hecho, es una promesa. Pero de que van a padecer, van a padecer. Otros dicen incluso que no habrá mártires en el tiempo del fin. Hemos estado estudiando en textos anteriores, en temas anteriores, que habrán mártires en el tiempo del fin. Dice en Apocalipsis 13 que después de que la bestia, su herida mortal de la bestia primera de Apocalipsis 13, se va a dominar en todo el mundo y todo el mundo la adorará, dice que se le dio autoridad de vencer a los santos. Eso quiere decir que caerán muchos antes del cierre de la gracia. Después del cierre de la gracia, el pueblo de Dios padecerá, pero será protegido milagrosamente por Dios, porque habrá un grupo, ese grupo no va a ver la muerte, no van a pasar por la experiencia de la muerte, será el residuo que va a estar vivo cuando Jesús venga y aparezca en las nubes de los cielos. ¿Habrán mártires? Nosotros estamos preparándonos, como hemos estado viendo en los textos anteriores, nos estamos preparando para enfrentar a la bestia, a la imagen de la bestia y todo lo que conlleva ese, ¿qué podríamos decir? Ese plan global que va a atacar y va a hacer querer desaparecer al pueblo de Dios. Si ustedes me acompañan a Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 en adelante, dice: y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Ya Juan aquí ve a este grupo redimido en el cielo, resucitados ya en el cielo con Jesús. Y vi las almas de los decapitados, de paso decapitados, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Esto todavía no ha ocurrido. Juan vio esos seres que murieron, los ve redimidos, resucitados, vivos en el cielo con Jesús, juzgando. Y dice, estos eran los que vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni su imagen. Esto todavía no ha ocurrido. Y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años en el cielo. Ahora, un día, poco a poco vamos a ir entendiendo muchos temas. Un día vamos a hablar del milenio, pero no es el tema ahorita. El tema ahorita que nos está ocupando el tiempo es dar la certeza de que el pueblo de Dios en el tiempo del fin padecerá persecución, incluso el martirio.
hay mucho que decir sobre esto, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo paso a paso. La Iglesia de Cristo a través de los siglos ha estado expuesta al sufrimiento. Y es que los seres que nos ven en el universo, que tienen puesta la vista, hermanos, en el planeta Tierra, están viendo las consecuencias nefastas del pecado. Están viendo la obra horrenda de Satanás en todos los niveles. Y la obra de Satanás es querer hacer siempre desaparecer a aquellos que reflejan a Jesús y que aman la verdad y sostienen la verdad. El universo está siguiendo lo que está pasando en el planeta Tierra. Habrá tribulación, habrá padecimiento. La iglesia dice, en la iglesia de Éfeso, Dios le dijo, a través de la historia, la iglesia siempre ha padecido, siempre ha sufrido. La verdadera iglesia, la que sostiene en alto la verdad. ¿Qué es verdad? Lo hemos estado estudiando. Jesús es la verdad. ¿Qué más? Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Su ley es verdad. En Éfeso, mire lo que le dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado por mi nombre sin desfallecer. Has sufrido. Ya vamos a ver lo que le tocó a sufrir a la iglesia prometida. A la iglesia primitiva, Y lo que le tocó sufrir a la iglesia de la Edad Media. Ya vamos a ver algunos detalles más adelante sobre eso. A la iglesia de Esmirna, Dios le dice en Apocalipsis 2, 9 al 10, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. Es increíble, hermanos, lo que ha costado el que la iglesia sostenga en alto la verdad. A la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2:13 dice, yo sé tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás, pero no han negado mi fe. Ahí está el remanente. A pesar de que Satanás los combatió durante 1260 años, algunos, la iglesia verdadera del Señor, mantuvo en alto la verdad, como una columna. Y así a cada una de las iglesias, a las diferentes etapas, fue algo que, como parte del desarrollo de la vida de la iglesia, el sufrimiento, la persecución, la muerte misma. Bueno, ¿habrá o no habrá tribulación para el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Vamos a ver lo que dice Daniel 12, 1 y 2. Daniel 12, 1 y 2. Desde antes los profetas habían profetizado. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo, si los hermanitos dicen que va a ser raptada, pues esa iglesia que está ahí sufriendo, ¿quién será? Y si ya está raptada, ¿qué va a venir a liberar el príncipe de los ejércitos? Lo voy a leer despacio nuevamente. Quiero que tengan esa amabilidad de escuchar con paciencia. En aquel tiempo, Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, Jesús, que protege a tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será liberado tu pueblo, en el tiempo de angustia, todos los que se hallen escritos en el libro. Tremendo, hermanos. Sí habrá gran angustia.
solo que el pueblo de Dios será protegido para soportar y va a ser liberado. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento para los santos? Yo no sé ustedes, pero a David le pasó, a Job le pasó, a varios hombres les pasó. Y David decía, ¿por qué aquel que está fuera de Dios todo le va bien y yo aquí ando huyendo, pasando noches en las montañas? ¿Por qué el justo sufre? Job, un hombre justo, no declarado por ningún ser humano. Dios mismo dijo que era íntegro, era recto, era justo. ¿Por qué padeció Job? ¿Sabían ustedes que el sufrimiento es sinónimo de paciencia? Según el diccionario español. A mí me gusta mucho acudir a los diccionarios porque nos aclaran muchas cosas. ¿Qué es sufrimiento? Sufrir, sufrimiento. Dice sufrimiento. Oigan esto. Paciencia. ¿Qué significa sufrimiento? Paciencia, conformidad con que se sufre un suceso o una cosa. Ser conformes es sufrir. Ser paciente es sufrir. Dice conformidad, padecimiento, dolor, pena. Lo que me llama la atención es que sufrimiento es sinónimo de paciencia. Y cuando vamos a ver qué es sufrir, veamos la palabra que significa sufrir. Dice padecer. Sufrir es padecer. Sentir con resignación un daño. Sentir con resignación, sufrir cuando ya aparentemente nada se puede hacer. Un daño puede ser físico o puede ser moral. ¿Qué es sufrir? Sostener, resistir, aguantar, tolerar, permitir, consentir. Miren qué profundo el significado de sufrimiento, hermanos. Imagínense, sufrir es padecer, es sostener, resistir. Sufrir es resistir con resignación. Aguantar, tolerar, permitir, consentir. Yo cuando oigo esto, cuando llegaban a apresar a los cristianos en la iglesia primitiva, al principio de la era cristiana, ellos permitían que se lo llevara a los coliseos para ser devorados por los leones. Eso es sufrir. ¿Cuántos aquí de los que somos adventistas hemos sufrido? Saben que cuando yo leo esto, hermanos, yo tuve una campaña en uno de los lugares más inhóspitos que me ha tocado dar una campaña de un mes. Y el primer día, cuando yo estaba preparando mis temas en una galerita en una casita de cañas, de cañitas, y decían, hermana Cori, venga. Y yo oía allá a los hermanos, dale, que esto, que el otro, que esto, dale, que se va a ir, que va. Y cuando voy a ver, hermanos, era una serpiente cual nunca yo había visto, enorme. No sé cómo le llamaban, pero y al día siguiente mataron a la otra porque dicen que siempre andan macho y hembra. Ay, hermanos, yo cuando salía al monte y yo decía, Dios mío, estoy sufriendo. Y piquetes de zancudo porque era costa. Ay, yo ya sentía que llevaba las marcas de Cristo, hermano. ¿Qué es un piquete de zancudo? Ante estar frente a un león que va a devorar. A veces nosotros creemos que sufrimos. Y hermanos, a través de este tema yo quiero que entendamos algunos principios, algunas cosas hermosas de este tema tan triste como es el sufrimiento.
También es sinónimo de paciencia. Mire lo que dice que es paciencia el diccionario. Virtud que consiste en sufrir sin perturbación de ánimo, sin alterar el ánimo, los infortunios y trabajos. ¿Qué es paciencia? Virtud que consiste en sufrir. Por eso digo que sufrimiento y paciencia van de la mano, significan lo mismo. Bueno, resignación, porque también sufrir es resignarse. Resignación significa entrega voluntaria que uno hace de sí, poniéndose en las manos de la voluntad de otro. En este caso, en las manos de Dios. Sufrir. El sufrimiento es consecuencia del pecado. No fuimos hechos y diseñados para sufrir. Por eso es que lo resistimos, pues no nos gusta. Ya con un dolorcito toda la noche, ya estamos incómodos, porque no fuimos hechos para sufrir. Dice que hay causas del sufrimiento. Pueden haber dos causas del sufrimiento. Y quiero que se queden claras estas dos causas. Causa número 1. Sufrimos porque hemos quebrantado las leyes de Dios. Es una consecuencia del pecado. Porque sufrimos porque al estar separados de Dios, tomamos malas decisiones. ¿Sí? Tomamos malas decisiones. Y eso trae por consecuencia lógica, pues sufrimiento. Voy a hablar algo así. Una señorita en edad de casarse está buscando un compañero para casarse, es adventista y luego le dicen ella es fiel en la iglesia, pero ella quiere casarse. En la iglesia no, aparentemente no encuentra con quién y toma la decisión de casarse con una persona no adventista. Y la persona adventista empieza a actuar en contra de la fe de ella. Y empieza a decir, hermanos, oren por mí. Es que miren, el problema es este y que esto. ¿Pudo evitar ese sufrimiento de ella, sí o no? Pero a veces el alejarnos de Dios no solo nos lleva a pecar, a desobedecer y a cargar con las consecuencias. Una persona, me ha tocado orar por personas que toda su vida tomaron licor. Y precisamente en esta campaña que tuve hace más de 20 años, en ese lugar inhóspito, el más inhóspito que me ha tocado, me invitaron a orar por dos personas, dos hermanitos que habían aceptado a Jesús, pero en toda su vida ellos tomaron y tomaron licor por años y ahora tenían cirrosis, vi la angustia en sus ojos, me tocó orar por ellos. ¿Este sufrimiento se pudo evitar o no se pudo evitar? Entonces, la primera causa del sufrimiento es el alejamiento de Dios, que nos lleva al pecado y del pecado el sufrimiento. Ahora, la otra forma de sufrir, porque sufren los santos. Aquí tenemos problemas en entender porque segunda de Timoteo 3:12 lanza un principio. Un principio es una ley. Y el principio en segunda de Timoteo 3:12 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí dice todos. Cuando no sufrimos persecución por causa de Cristo, hermanos, aflijámonos. Cuando usted decide ser fiel a Dios y comienzan las situaciones difíciles, tengamos esperanza. ¿Por qué tuvo que morir Abel en manos de su hermano Caín? Era justo, la Biblia lo declara justo, allá en Hebreos 11.
el justo Abel ofrendó su vida por sostener en alto la verdad. ¿Qué decimos nosotros de Job? Hombre recto, justo. Ahora, Job había tomado malas decisiones. Dios mismo lo declaró íntegro, recto delante de él. A tal punto que Satanás no pudo decirle a Dios, pero yo vi cuando Job estaba viendo a una muchacha ahí por ahí. Si Satanás hubiera sabido un pecado de Job realmente, hermanos, se lo hubiera encarado a Dios. Pero como no tenía, entonces dudó de los motivos por qué era fiel a Dios. Deja que toque todo lo que tiene, a ver si es cierto que no te blasfema y te condena y te olvida. Y el Señor le dice, ve y hazlo. Y ahí Dios permitió que Satanás hiciera todo. Claro, Dios estaba al control. Job no fue probado más de lo que Dios sabía que Job podía soportar. Dios está siempre al control. Ahora, lo que yo quiero que quede claro es las dos causas del sufrimiento. Una, por nuestro alejamiento de Dios, pecamos, tomamos malas decisiones y vienen consecuencias. Pero la otra es porque Dios tiene que demostrar al universo que tiene personas que a pesar de lo que pase, le son fieles a Él. Y Él mismo los fortalece. Esto ya es un sufrimiento, a esto es a lo que se le llama pruebas, realmente pruebas. Aquellas, la primera causa se llaman consecuencias de tomar decisiones equivocadas, un alejamiento de Dios y bueno, viene el sufrimiento, incluso la muerte también. Pero ahora, estas son pruebas de Dios. Conflicto de los siglos, capítulo 2, usted encuentra esta cita. Es una cita muy reveladora. Mire, la providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta las hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios. Cuando viene el sufrimiento, hay personas que dicen, no, estoy sufriendo porque no hay trabajo por el sábado. Estoy sufriendo porque esto. No, Dios sabe que tengo necesidad. Y ya hace lo incorrecto. Porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y más puros sean afligidos y atormentados. Hay algunos de nosotros que no podemos comprender eso. Dice, y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible? Dicen, ¿cómo es posible que mis lentes ya no muy funcionan? ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito permita tanta injusticia y opresión? Ese es lo que muchos cristianos piensan. ¿Cómo es posible que Dios permite esto? Es una cuestión que no nos ha revelado. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad.
porque no entendemos los actos de su providencia, no podemos dudar de que Él sigue siendo amor, misericordia, bondad y justicia. Previendo las dudas que asaltarán a sus discípulos en días de prueba y oscuridad, el Salvador les dijo: acordaos de las palabras que yo os he dicho. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. San Juan 15:20. Jesús no engaña a nadie. Jesús no le promete a nadie cosas que Él no va a cumplir, como sería: acepte a Jesús y cero problemas, cero sufrimiento, cero dificultad. Jesús no hace eso. No es parte del plan de la redención. Hay algunas respuestas que debemos ver en cuanto a esto. Por ejemplo, dice: el sufrimiento son efectos del Evangelio de Cristo. Cuando verdaderamente una persona ha aceptado a Jesús, ha aceptado su ley, su amor, su sacrificio, su palabra, y comienza a reflejar el carácter de Jesús en su transformación, Satanás empieza, igual que Job, a molestar, a tentar, a probar. Y Dios medidamente le da, ¿qué podríamos decir?, permiso para que lo haga, pero Él está al control. Entre los verdaderos cristianos hay paz. Entre Dios y los hombres hay paz. Entre el pueblo de Dios y el mundo, allí hay aflicción. Estos son los efectos del conflicto entre el bien y el mal. ¿Por qué los santos van a ser apurados? ¿Por qué los santos van a sufrir? Porque el afán de Satanás es destruirlos. Son los únicos que se le oponen para que todo el mundo demostrarle al universo que Él puede ser adorado. Pero habrá un grupito que se va a mantener firme con Dios y se van a convertir en el blanco de Satanás. Y Satanás va a querer hacerlos desaparecer de la tierra. Y serán ángeles poderosos que van a proteger al pueblo de Dios en el tiempo del fin, como lo hizo en el pasado. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, porque cuando hayan llenado la medida de la iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Pero Dios llegará un momento, hermanos, en que tomará la justicia en sus manos y va a destruir todo aquello contaminado de pecado. Ahorita Satanás los hace prosperar. Ahorita los hace disfrutar. Y piensan que no hay Dios que pueda pararlos. Y por eso están todos estos conflagraciones, que podíamos decir, secretas, haciendo aparentemente cuanto quieren, para lograr implantar un sistema donde Satanás pueda ser adorado en forma total. Pero un momento, cuando Dios diga, serán destruidos. Ellos tienen que demostrar todo lo que hay en sus mentes satánicas para que cuando Dios destruya a todo el que está contaminado de maldad y de pecado, digan: justos son tus juicios. Los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados. Aquí está la razón. Y para que, por su ejemplo, otros
queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Es que tiene que haber una definición, tiene que haber una separación total entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Estos, creyéndose ser de Dios, van a atacar a los que son de Dios. Y Dios va a permitir ciertos sufrimientos para demostrar lo que ellos son capaces de hacer. Los malos son capaces de hacer. Y cuando Él tome justicia, Dios tome justicia, todo mundo dirá, justos son tus juicios. Romanos 5, 3 al 5 dice, aquí hay otras razones por las cuales Dios permite el horno de la prueba en sus santos. Dice Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos. Mire lo que lo que produce el sufrimiento en los santos del Señor. Dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones. El pueblo de Dios tiene que mantener, como dice el concepto, paciencia, resignación, sin cambiar su ánimo. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Miren, este pasaje es un pasaje precioso en nuestro tema de hoy. Nos gloriamos en las tribulaciones. Yo a través de este texto entiendo lo que pasaba con los mártires en el pasado, capaces de ir al cadalso, a la muerte, sí, cantando, gloriándose en Dios. Hermanos, si a ellos les tocó, a algunos de nosotros posiblemente nos tocará. Y es el momento en que tenemos que estarnos preparando para ese momento. Job 23, en medio de su prueba, terrible, hermanos. Yo creo que, imagínense si era íntegro, eso quiere decir que era un buen padre, amaba a sus 10 hijos. Y en un solo día pierde todo lo material, en un solo día pierde todos sus hijos. Y lo que fue capaz de decir este hombre en medio del sufrimiento terrible. Job 23:10. Pero él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mire, a mí me enchina esta expresión, hermano. Me pongo eriza. Qué capacidad de este hombre en medio del sufrimiento. Y eso que estamos hablando de una persona que acostumbrado a grandísimas comodidades. Un millonario, pues. Pero en medio del dolor, de la tristeza, pero Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. O sea, Dios no desperdicia su tiempo en material inútil. Cuando la prueba llega a nuestras vidas, en ese momento en que estamos consagrándonos a Dios, tratando de abandonar el pecado en todas sus formas, y llega la prueba, hermanos, acuérdese de estas palabras. Conoce el Señor mi camino, me probará y saldré como oro puro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús. No todo. ¿Quiénes van a entrar? Entrad por la puerta estrecha.
Ancho es el camino, anchas son las religiones que no le prohíben nada, que la Biblia toman lo que quieren de la Biblia, pero no el todo. Pero hermanos, el camino hacia la vida eterna es estrecho, lleno de incomodidades, lleno de a veces necesidades que, aunque son necesidades, Dios se encarga siempre de suplir a su pueblo. En el discurso maestro de Jesucristo, es un libro también de la hermana White, en la página 14, vamos a encontrar algunas cosas interesantes sobre el sufrimiento. Pero antes de entrar a estudiar el discurso maestro de Jesucristo, quiero que lean Primera de Pedro 1:7. Vayamos a Primero de Pedro y después vamos al discurso maestro de Jesucristo. Dice, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque sea refinada en fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando Jesucristo se manifieste, mas el justo por la fe vivirá. A través de la prueba, hermanos, Dios quiere demostrar al universo que tiene un pueblo que lo ama tanto, que aunque Él permite la prueba, ellos saben que Dios tiene el control. Y lo que hacen es aferrarse a sus promesas y gloriarse en Jesús. Manifestar, dice aquí, manifestar alabanza en medio del conflicto. Ahora sí vamos al discurso maestro de Jesucristo. En la página 14, aquí profundizamos más en estos aspectos. Dice, cuando Dios permite que suframos pruebas y aflicciones, es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. De esa manera, la prueba resultará en gran bendición. Y miren, tal vez no es bueno, pero no puedo poner otros ejemplos, pero hace 4 años que caí con la invalidez por mi columna, el daño en mi columna. Hermanos, yo había noches que sentía que ya no podía más. Yo clamaba a Dios. Y recuerdo que una vez era tanto el dolor que empecé a cantar. Y mi madrecita, que ya estaba postrada a la par mía, cantando a la par mía. Y sentí como que esas sombras de dolor terrible fueron disipándose. Y me fui quedando profundamente dormida, una de tantas veces. Agradezco a Dios, hermanos, porque a pesar de mi situación actual, Dios me ha tomado en cuenta para predicar este evangelio. Yo fui educada por mis viejitos, por mis padres, para esto. Y pensé que cuando llegó esta situación se había acabado, ya no podía salir, me invitaban a predicar, hermanos, pero no podía yo subir una grada, bajar una grada, o pararme si estaba sentada. Yo no podía, no tenía fuerzas. Pero agradezco a Dios porque eso me obligó, ¿verdad? Aproveché, hermano, el tiempo como siempre he estudiado, pero trabajando, cuidando a mis padres, no tenía el tiempo. Pero esta enfermedad me ha hecho estar en contacto directo, hermanos, con la palabra de Dios, con el espíritu de profecía. Me ha dado tiempo para analizar tantísimas cosas. Y lo último, estoy aquí predicando para Dios y para ustedes. La prueba, el dolor, el sufrimiento, hermanos, controlado por Dios, se convierte en una tremenda bendición. Este es mi granito de arena. Antes del cierre de la gracia, Dios me ha dado la oportunidad.
y se hace de todo corazón. Hermanos, en medio del sufrimiento, de la prueba, del dolor, aferrémonos a Dios porque hay esperanza, hay un propósito sublime detrás de eso. Para que el golpe cruel que marchita el gozo dirija los ojos al cielo. El plan de Satanás es que usted se aleje de Dios y sombras lo derrumben, le oscurezcan su deseo de salvación. Pero Dios permite el sufrimiento para que el golpe cruel que marchita el gozo dirija sus ojos al cielo y aprenda a entender que su victoria está y viene desde arriba. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Para que las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. ¿Para qué, hermanos? Para cultivar paciencia, para cultivar confianza en Dios, dependencia. Yo dije cómo cuando yo comencé con este problema de mi columna, yo estaba trabajando. Dios me permitió iniciar un colegio cerca de donde vivo y yo estaba feliz de la vida. Y yo dije, ¿qué va a pasar ahora? Pero hermanos, nuestro pan y nuestras aguas siempre están seguras en Dios. Tenga esa seguridad. Yo lo he experimentado, hermanos, tremendamente. Dios se ocupa de nosotros. ¿Qué permite? Para eliminar las impurezas, todo problema de nuestro carácter a través de las dificultades, hermanos. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Porque Él sabe que usted puede resistir si se aferra a Él. Hay personas que usted dice, se salió de la iglesia y nada le pasa, nada. Muchas veces en su conocimiento Dios sabe que aunque probara a esa persona, no va a responder a su gracia. Lo deja seguir su camino hasta la retribución final. Pero cuando Él sabe que hay material allí, hay oro, y está en bruto, en la piedra, ahí está mezclado el oro y la piedra, entonces Dios nos lleva al fuego del sufrimiento para que toda la escoria salga y quede el oro puro. Cuando usted está siendo probado por Dios, hermano, hermana, es porque usted es un material precioso a la vista de Dios. No le ponga en su mente que, ay, fulano es infiel y no sufre y le va bien, y por qué a mí. Hermano, usted no sabe, Dios ve los corazones. Y lo que nos toca hacer es confiar en que Él siempre hace lo correcto. Y Él permite lo que nosotros, hasta donde nosotros podemos resistir, Él lo permite, con propósitos sublimes. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A veces Dios nos permite el sufrimiento, hermanos, porque nos ama tanto y Él sabe que esas pruebas nos van a conducir a Él. En Salmo 11, 5 y 6, la palabra de Dios dice, sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre. Con vientos de torbellino será la porción de los malos. Dios actuará. Dios es justo.
A veces creemos que el que suframos es una injusticia de parte de Dios. No pensemos de esa manera, hermanos. Tengamos claro el concepto. Si hay algo que a mí me ha sacado adelante en mi vida desde tiempo atrás, hermanos, es que yo me propuse, Dios no nos va a probar más de lo que podemos resistir. Y con la prueba da la salida. Y yo digo, si estás permitiendo esto es porque puedo resistir. Ayúdame. Y me aferro a Dios, hermanos. Y es lo que nos toca. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? A través del sufrimiento Jesús se preparó para comprender a los demás. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, no hay cosa de entender más a otros cuando están sufriendo, cuando ya hemos pasado por esas experiencias. Jesús tenía la necesidad de pasar todo el sufrimiento que pasó para entendernos. Él dice, Padre, yo ya sé lo que estás sintiendo, ya yo lo viví. Hermanos, cuando alguien está por perder a un ser querido y esa angustia, mire, yo empiezo a orar por esa persona, si conozco el caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya yo perdí a mi único hermano, ya perdí a mi padre, ya perdí a mi madre. De mi núcleo familiar solo quedo yo, ya no hay más. Ahora, están los hijos de mi hermano que están donde vivo, aquí ellos están cerca, pero cuando alguien me dice una hermana, ahorita su papá está prácticamente malísimo y me dice, hermana Cori, yo le digo, estoy orando por usted, Dios está con usted, porque ya yo viví ese momento. Ya yo vi morir a mi madre también y a mi padre. Hermanos, Dios permite el sufrimiento para que nosotros seamos capaces de poder asistir, comprender a los demás como Jesús. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si han habido mártires en otras épocas, ¿habrá mártires en el tiempo del fin? Yo les leí Apocalipsis 24. Habrán mártires que soportarán el martirio cuando resistan adorar a la bestia, a la imagen de la bestia, y no recibir la marca de la bestia. Y ellos van a ser resucitados. Y ellos serán los que van a estar en tronos juzgando por 1000 años en el cielo. Pero sí habrán. ¿Qué estamos haciendo en la gran obra de preparación? ¿Estamos empezando a morir ya? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es nuestra reacción en medio de las pruebas? Hermanos, miren, a veces nos preocupa a nosotros, nos preocupa mucho. Nos preocupa que si me va a tocar morirme antes o si me va a tocar, si me va a tocar pasar por el tiempo de la gran angustia. A veces nos toca, perdón, es mi sobrinito acaba de entrar, disculpen, una pequeñísima interrupción. A veces nos toca a nosotros, hermanos, estar viendo qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, preparado en el tiempo final de aquí en adelante. No sabemos si Dios nos va a mandar al descanso antes de que comience la tribulación, o nos va a sostener por todo el gran tiempo de angustia hasta la liberación. No sabemos. O si vamos a ser mártires. Saben que cuando usted empieza a morir al yo,
y que Jesús empiece a ser reflejado en su propia vida. Y va a llegar un momento en que eso no le va a preocupar. Creo que la preparación más sobresaliente, hermanos, es aquí reflejar a Jesús y esperar en Él su santa voluntad como lo mejor que Él va a escoger para nosotros. No, aquí está el texto, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Hermano, cuando usted esté sufriendo, lea este texto. Haga de este texto una, ¿qué le puedo decir? Como una fortaleza en su vida. Confíe en su Dios. No importa lo que usted está pasando. Si Dios lo permite, no lo va a permitir más de lo que usted puede soportar. Y con el problema, Él dará también la salida para que podamos resistir. Hay algunas promesas que tenemos que ver, hermanos. Dice, estamos a punto de ser los protagonistas del enlace final entre las fuerzas del bien y del mal. ¿Al lado de quién estaremos? Mire, el sufrimiento viene, creamos o no, confiemos en Dios o no, hagamos de Dios nuestra fortaleza o no, el sufrimiento viene. Para la raza humana, viene. ¿Qué es mejor? ¿Sufrir con esperanza o sufrir sin esperanza? En medio de los errores, en medio de los horrores de la naturaleza, de la inmoralidad, de la injusticia, de la crisis financiera que viene y la confusión religiosa, aún dentro de los fieles, aún dentro de la iglesia adventista, en medio de tanto sufrimiento, pena, dolor, muerte, ¿hay esperanza? Esta es la parte que debemos disfrutar de este tema. Juan 16:33. La palabra de Dios dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es nuestra esperanza. Si Jesús venció, Él sabrá qué hacer con nuestro sufrimiento, hermanos. Él no nos engaña. Estas cosas os he hablado para que tengan paz, tranquilidad. En el mundo tendréis aflicción. Ya estamos advertidos. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros venceremos con Él. Veamos algunas promesas. Salmo 107:6. Entonces en su angustia clamaron a Jehová y los liberó de toda su aflicción. Creamos estas promesas, hermanos. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Trajo a la existencia las galaxias, este mundo, a nosotros. Él sabe qué hacer. A Él nada le va a sorprender. Dice, confiad. El Salmo 107:19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los salvó de su aflicción. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar. Clamar. Isaías 25:8-9. Jehová destruirá la muerte para siempre. Enjugará toda lágrima de todos los ojos del rostro y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra. Jehová lo ha dicho y Él no puede fallar. En ese día se dirá, este es nuestro Dios.
Le hemos esperado y Él nos salvará. Hermano, nunca estaremos solos. Isaías 26, 3 y 4. Tú guardas en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová Todopoderoso es la roca de los siglos. Hermanos, no tenemos un Dios cualquiera. Tenemos un Dios todopoderoso que nos ama y la muestra de que nos ama es que vino a dar su vida por nosotros. Podemos confiar en medio de la prueba atroz, en medio de la angustia, del dolor, de la enfermedad. Podemos confiar. Muy pronto el sepulcro y la muerte serán echados al lago de fuego. Ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte. Deseemos esos momentos. Confiemos en nuestro Dios. Isaías 26, 20. Mire lo que va a hacer cuando estén cayendo las plagas. Mire el plan de Dios para su pueblo fiel, para aquellos que confían en Él. Mire lo que va a hacer. Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. Las plagas se conocen como la ira de Dios. Él sabrá dónde meter a su pueblo y protegerlo. Ángeles poderosos rodearán al pueblo de Dios. La Biblia dice: vi a los santos salir en grupos pequeños a lugares retirados, y ahí los ángeles sustentarán al pueblo de Dios. Aderezarás mesa en presencia de mí, delante de mis angustiadores. Para Dios no es nada difícil sostener a su pueblo en el tiempo final, sostener a su pueblo ante la muerte, ante el dolor, ante la prueba, ante la aflicción. Para Dios no es nada imposible. Y cuando hemos pasado ese momento, bueno, Pablo dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, y vamos a estar en el cielo y diremos: todo lo que pasamos allá no es pero ni una milésima de lo que estamos disfrutando frente a la presencia de Dios. Zacarías 13:9, que fue el texto que empezamos a estudiar. Dios tiene una relación viva y real de pertenencia con su pueblo. No importa el sufrimiento, jamás Dios va a abandonar a su pueblo, y a pesar del sufrimiento, jamás su pueblo va a abandonar a su Dios. Dice Zacarías 13:9, pasaré por fuego esa tercera parte, y los fundiré como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré: pueblo mío. Y cada uno de ellos dirá: Jehová es mi Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo, hermanos? Dice en Romanos 8:25. Quiero terminar con este texto. Romanos capítulo 8, 35 en adelante. En este momento es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a confiar en nuestro Dios. Todo lo que Él permite alrededor de nuestra vida, aun aquellos momentos difíciles, son para nuestro bien. Y tenemos que aprender a confiar en que Él puede con esa situación. ¿Quién nos puede separar? Satanás va a intentar, hermanos, a través de pruebas tremendas, cuando usted no pueda comprar ni vender, cuando ya no tenga que transar con alimentos, cuando haya persecución,
cuando haya un decreto de muerte, Satanás va a tratar de doblegarnos. Es ahora que tenemos que aprender a vivir aferrados al brazo poderoso de Dios. Pablo decía, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Eso va a acabar con nuestra fe, hermanos? ¿Persecución o hambre? ¿Eso va a pasar con nuestra fe? ¿Va a acabar? ¿Seremos separados de Dios por eso? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Está escrito, por causa de ti afrontamos la muerte todo el día. Somos estimados como ovejas de matadero. Todos los apóstoles, todos los discípulos de Jesús murieron en forma sacrificada, en el martirio, excepto Juan, el que escribió Apocalipsis. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. Queridos hermanos, no nos preocupe qué es lo que Dios va a decidir en relación a nosotros. Preocupémonos por mantener esa confianza, esa relación íntima con Dios. Aprendamos a depender de Él, a aceptar su voluntad, a aceptar las pruebas y a aferrarnos al brazo poderoso de Él. Y Dios nos hará salir más que vencedores. Me probará el Señor, dijo Job, y saldré como oro puro. Animémonos. Esa prueba que posiblemente usted está pasando, esa enfermedad, hermanos, muy pronto eso va a tener un final. Preparémonos. Bendiciones para todos en este momento. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos. Eterno Padre, cuán clara es tu palabra. Un Dios maravilloso que jamás nos engaña, nunca nos miente. Nos dice la verdad tal cual. Muy pronto, así como otros en el pasado, tuvieron que soportar el martirio y ellos iban cantando, alabando y glorificando tu nombre, para que este santo evangelio pasara de generación en generación. Otros tuvieron que dar su vida. Oh Dios, qué hermoso es que por esos hombres y mujeres en el pasado, en la historia, nosotros ahora gozamos de la redención, gozamos la noticia buena del Evangelio eterno. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad. Gracias incluso por esas pruebas que acicalan nuestro carácter, que hacen surgir virtudes en nosotros. Padre Santo, sabemos que tú tienes medidas nuestras pruebas y que no nos vas a dejar ser probados más de lo que podemos soportar. Y con la prueba tú vas a dar las salidas. Y hemos de ver ese Dios poderoso, ese Dios que en medio de lo que nadie puede hacer, para ti no hay nada imposible a hacer. Gracias por tus misericordias. Gracias por que si te hemos fallado, Señor, gracias por darnos una oportunidad más para rectificar nuestra relación contigo, para confiarnos en ti. Y no importa lo que tú decidas para nosotros en el futuro inmediato, que estemos bien seguros que es lo que es tu voluntad y será lo mejor en nuestras vidas. Quédate a nuestro lado, Señor. No dejes que te abandonemos, ni tú, Señor, permitas que hayan dudas en nuestra mente
acerca de tu fidelidad para con nosotros. Bendito Dios, en tus manos benditas entregamos a cada uno de los oyentes, a cada alma que está escuchando o viendo, que tú puedas ser su amparo, su roca firme en el momento que está pasando cualquier sufrimiento, cualquier prueba. En tus manos nos depositamos y sabemos que en ellas estamos seguros. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.